Encantado, Marina, de estar aquí para hablar de este tema tan importante, ¿no? Bueno, pues lo veíamos en el vídeo, lo decía la compañera, la diferencia ahora mismo entre la candidatura de Edmundo y la de Maduro es 26 puntos por encima, es decir, la candidatura de la oposición sería previsiblemente la que ganaría el próximo domingo. Esa esperanza de la que se habla, esa sed del pueblo de cambio, de derrocar al chavismo, ¿es real? No sé si tú tienes contacto, me imagino que sí, con gente que está allí. ¿Qué te dicen ellos? Sí, por supuesto. Nosotros estamos constantemente siguiendo todo lo que ha venido pasando en Venezuela desde hace 25 años, ¿no? Y especialmente en los últimos tiempos. Y es la realidad. O sea, Venezuela es hoy en día un clamor de cambio. Las cifras que dan las encuestadoras oficiales las dan en base a estimaciones, pero que llegan a alejarse un poquito de la realidad. La realidad está en el orden del 80%, es toda la sociedad venezolana la que ya no resiste un día más del socialismo del siglo XXI. Es el fracaso más evidente de una ideología siniestra que se instaló con Hugo Chávez en Venezuela el año 99 y que lo que ha traído para la sociedad venezolana es tragedia, miseria, dolor, pobreza, crimen, narcotráfico, persecución, exterminio de la población y el destierro de más de 8 millones de venezolanos, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Lo que están agitando tanto la carrera. Claro. Las elecciones. Maduro amenaza con que si efectivamente Edmundo González gana las elecciones el próximo domingo, ya lo ha dicho, va a haber un baño de sangre e incluso una guerra civil. ¿Tú qué información tienes de cuál es la postura del ejército en todo esto? Porque él dice que las fuerzas militares son profundamente chavistas. ¿Esto es así o ha cambiado? No, yo creo que las Fuerzas Armadas están integradas por hombres que tienen familias, que son venezolanos todos y que sus familias han estado sufriendo también los embates en muchos casos de la tragedia que ha ocurrido en Venezuela. Tal vez algunos grupos en los altos mandos, las élites que manejan las Fuerzas Armadas, bueno, pues se han visto muy beneficiadas, pero el resto de los contingentes militares yo creo que ya no están dispuestos a seguir en esta aventura, sobre todo porque saben perfectamente que están siendo mirados con lupa por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ya en 2 decisiones de las salas de magistrados de la Corte ha reafirmado que en Venezuela se han cometido gravísimos crímenes de lesa humanidad. Y continuar con esto sería hacerse cómplices, colaboradores de una situación que ya no resiste más. Además, en el Estatuto de Roma se peca no solo por acción, también se peca por omisión, o sea, por no evitar esa amenaza con la que Maduro de alguna manera pretende meterle miedo a los venezolanos para que no vayan a votar. Bueno, cualquier movimiento en esa dirección no puede ser acompañado por las Fuerzas Armadas porque estarían convalidando una condición de cómplices, colaboradores y coautores de los crímenes de lesa humanidad. Tú mencionabas la Corte Penal Internacional. En general, todos los líderes internacionales quieren que esas elecciones sean justas, sean libres y que se acepte el resultado. Vamos a escuchar, si te parece, a Lula da Silva, que es aliado del Grupo de Pueblo, aliado, por tanto, de Maduro, que hasta él mismo le decía que hay que aceptar ese resultado del próximo domingo. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter banho de sangue. 2 vezes falei por telefone com o Maduro, e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo.
Pues William, hemos hablado de la posibilidad de que haya una sublevación, de que haya esa guerra civil de la que habla Maduro. La otra posibilidad que está enfrente de la mesa, la otra arma de la que dispone Maduro, es que no se acepte, esas elecciones conlleven un fraude electoral, es decir, que se amañe esa elección, ese voto que va a haber el próximo domingo. ¿Esto está sobre la mesa? Bueno, son unas elecciones que obviamente no obedecen al carácter de una elección normal en un país democrático, que son libres, transparentes y donde hay equilibrio entre los actores que participan, ¿no? Eso no es así. En Venezuela inhabilitaron a la principal contendiente, que era María Corina Machado, lo que al final se les ha convertido en un gravísimo problema, porque María Corina se ha convertido en un fenómeno, un auténtico fenómeno político, como hacía muchísimos años no veíamos en el país. Y todo ese aval de gente que apoya a María Corina apoya al candidato elegido por la oposición para representarla, que es Edmundo González Urrutia. Entonces, la posibilidad de un fraude, va a quedar Maduro en franca evidencia ante la comunidad internacional. Escuchamos a Lula da Silva, que ha sido era un aliado de Hugo Chávez durante mucho tiempo. No podemos olvidar que Lula es uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo, ¿no? Es de la izquierda latinoamericana más próxima al chavismo, ¿no? Y no olvidemos que hay hechos como lo de Odebrecht, en el que, pues entramados de corrupción en el que resultaron beneficiados agentes del gobierno de Brasil, ¿no? Bueno, pero todo esto ya lo está observando la comunidad internacional como el posible desenlace que va a traer como consecuencia el fracaso de lo que significa el socialismo del siglo XXI, no solo para América Latina, para Iberoamérica, porque aquí a España llegaron coletazos del chavismo. Lo de Podemos fue una franquicia que inventó Chávez, una franquicia supuestamente bolivariana, que de bolivarianos no tienen absolutamente nada, porque cuando Bolívar murió en 1830, Marx tenía 12 años. Bolívar nunca pudo haber sido marxista, ni socialista, ni nada de eso. Bueno, pues es el fracaso de esa aventura que surgió después de la caída del muro de Berlín y de todos los procesos, el derrumbe de la Unión Soviética. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda en evidencia? Que estos señores llegaron al país y a Venezuela, causaron la peor tragedia que ha sufrido país alguno en el continente americano. O sea, en ninguna de los otros escenarios de conflicto se ha producido algo parecido. Ni en Colombia, ni en Argentina, en las dictaduras del Cono Sur, de Argentina, de Chile, ni en Paraguay. Salieron desterrados del país más de 8 millones de personas. Nunca antes ocurrió eso. Pero además ocurrió en un escenario de un país petrolero. Era casi el país, la Suiza de América la llamaban, ¿no? Y bueno, ¿y cómo te explicas eso? Bueno, te lo explicas porque se instaló en el poder para usurpar las funciones de gobierno una organización criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad, no porque lo diga yo, lo dice la Corte Penal Internacional, ha negociado en un escenario de narcotráfico con el Cartel de los Soles, que está instalado en las más altas cúpulas del poder. O sea, el narcotráfico y sus beneficios sustituyeron al petróleo. A PDVSA la destruyeron porque obtenían del narcotráfico toda la renta que antes producía el petróleo. Y finalmente, con ese hecho terrible que ha sido el saqueo. O sea, el país rico dejó de ser rico y se empobreció. Nosotros vimos las escenas de gente, niños desnutridos, a nivel de la pobreza que se vivió en países de África después de guerras y de conflictos. Niños famélicos completamente comiendo de la basura. En ese país rico vivimos la peor de las tragedias
que ha vivido un pueblo americano. Por eso la reacción en caso de que finalmente se recupere la libertad, se recupere la democracia, va a ser muy profunda, tiene que ser muy profunda. No pueden solucionarse estas cosas con paños calientes. Tiene que producirse la reestructuración del Estado y, entre otras cosas, tiene que convocarse una constituyente para que nos dictemos una nueva constitución y dejemos de estar siguiendo los postulados de una constitución que llaman bolivariana, pero que es mentira. Es una constitución chavista hecha a la medida de Chávez, socialista, y que ha llevado a la pobreza más seria que ha vivido país alguno en América. Yo creo que eso es fundamental para que resolvamos nuestras cosas, ¿no? Luego hablaremos de ese proceso de transición. Antes mencionabas a Podemos. A mí me gustaría que habláramos de José Luis Rodríguez Zapatero, que es prácticamente el único aliado que tiene en Europa ahora mismo el régimen de Maduro. Él sí va a estar en las elecciones del domingo. Maduro se lo ha permitido como observador. Sin embargo, a una misión de la Unión Europea y a varios delegados españoles, entre ellos varios senadores del Partido Popular y del PSOE, no. Entiendo, bueno, pues que en este tipo de autorizaciones Maduro es el que tiene la última palabra, y esto ya dice mucho sobre la falta de regularidades, ¿no?, que va a tener este proceso el domingo. Claro. Pensemos nada más que entre los 8,5 millones de venezolanos que están en el exterior hay más de 5 millones que tendrían derecho al voto. Bueno, pues se ha hecho todo lo posible para que no puedan votar. En España solo van a votar 69.000 personas. Bueno, eso te da una idea de cómo se están manejando las cosas y, por supuesto, pone un cortafuego Nicolás Maduro a la presencia de hombres que van a llevar, y mujeres, el sentimiento de solidaridad que ha existido en los partidos democráticos españoles, ¿no? La posibilidad de estar presentes y con su presencia convalidar, verificar qué es lo que va a ocurrir en Venezuela. Expresamente han dicho que le han dicho a la comisión del Senado que pensaba trasladarse a Venezuela, que no van a ser bienvenidos, ¿no? Está el senador González Pons, está varios cargos del varios cargos, la señora Álvarez de Toledo, o sea, un grupo de Belén Hoyos, o sea, un grupo de personas que simplemente son demócratas y que llevan el mensaje de libertad que se vive en estos partidos españoles, en donde se comulga con las ideas de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la justicia, ¿no? Bueno, pues nada, allí eso veremos cómo se produce esa es una coacción, ¿no? Una coacción. Habrá que ver cuál es el desenlace en el terreno de estas cosas, ¿no? Si Edmundo González gana este domingo, el traspaso de poderes no se va a hacer oficial hasta el próximo 10 de enero del año que viene. ¿Cómo va a ser ese proceso de transición? ¿Es posible esa convivencia entre ambos? ¿Cómo crees que debería ser? Bueno, yo creo que una victoria, como se espera, de Edmundo González Urrutia, va a colocar a la oposición política en un plano de igualdad para negociar con el régimen de Nicolás Maduro, negociar su salida, ¿verdad? En ese lapso tendrá que aprovecharse para irse preparando para eso que te digo, para la reestructuración de los poderes públicos. No puede ser que la reestructuración del Poder Judicial quede en manos de los jueces que han sido cómplices, que han sido colaboradores y que han sido coautores en muchos casos
de los crímenes que se han cometido y la persecución de que ahora mismo se está produciendo en Venezuela contra dirigentes de partidos políticos, ¿no? Del grupo de María Corina Machado, de 20 Venezuela. Eso no puede ocurrir, ¿verdad? Entonces Venezuela tiene que pensar a fondo, en cambios profundos. Por supuesto, en una negociación en la que ya la relación no es como la que existe ahorita, que es completamente asimétrica, un hombre que tiene todo el poder y una oposición que tiene el respaldo de la soberanía popular, pero hay que materializarla para que entonces se pueda hablar en términos de negociación, reestructurar las cosas, y yo insisto en el tema de la constituyente. Tenemos que apartarnos de ese modelo social comunista e irnos a lo que pregona María Corina Machado, que es un liberalismo humanista con una constitución que marque un rumbo diferente para que Venezuela pueda encaminarse hacia tiempos mejores, ¿no? Pues William Cárdenas, presidente de la Plataforma de Venezolanos en Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y que gane la democracia el próximo domingo. Que así sea, Marina. Muchas gracias a ti.